Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Quiero dejarles este video de orientaciones, como su título lo indica, pues son unas orientaciones para la realización de este paso 3 en el que nos encontramos. Bueno, para empezar entonces un poco las generalidades sobre lo que es la actividad. Recuerden que esto es una actividad que tiene dos partes. Hay una primera parte que es individual, una segunda parte que es colaborativa. La primera parte nosotros establecimos un plazo hasta el 14 de mayo para hacer aportes oportunos y obtener los puntos completos, ¿cierto? Esto no significa que quien no lo haya entregado en el foro no pueda hacer el trabajo, no, yo ya lo he aclarado, también lo aclaré en el video anterior que les publiqué en el foro, que ustedes podían hacer los aportes incluso después de esta fecha, pero que digamos la única implicación es que en la rúbrica, como hay un aspecto de compromiso con el curso, que tiene un total de 20 puntos, pues que quienes aporten después del 14 de marzo, pues no van a obtener la puntuación completa. Es como la única implicación. De resto, ustedes pueden desarrollar sus actividades, así que quienes no lo han hecho todavía lo pueden hacer. Segundo, aclaro en ese sentido también que el caso que se trabaja en esta primera parte, que implica que ustedes desarrollen el apéndice 1 de la guía de actividades, es el caso que se trabaja de Claudia, que también ya me lo preguntaron, lo había dejado también en el foro, pero me di cuenta que no lo vieron y me están consultando que si es el caso de Claudia o el de René, y no, es el caso de Claudia, el que se trabajó en el equipo reflexivo, ¿listo? Y acuérdense que tienen que elegir, cada estudiante debe elegir un modelo, no deben repetirse, son 5 modelos distintos, son 5 estudiantes, por lo tanto, cada uno aborda uno distinto. ¿Listo? Bien, ahora la segunda parte, que es la parte en la que nos encontramos en este momento, que tiene plazo hasta el 31 de marzo, es una parte colaborativa del grupo. Eso significa que en grupo ustedes deben decidir cuál es el modelo que van a abordar. Acuérdense que hay tres opciones de modelo: el humanismo, el cognitivo conductual o el psicodinámico. Uno de esos tres tiene que ser elegido por todos ustedes. El caso con el que se trabaja para esta segunda parte es el caso que hemos venido trabajando desde el paso 1, es decir, la joven de 24 años que se llama René. ¿Listo? Por favor, tengan presente que el trabajo se tiene que entregar el 31 de marzo, que cada uno de ustedes tiene que elegir un aspecto a trabajar, ¿cierto? De los aspectos que están aquí nombrados, que es el tipo de problema, los referentes teóricos y autores, hipótesis y genograma, técnicas de abordaje y ventajas y limitaciones del modelo, que más adelante lo vamos a profundizar un poquito más. Eso significa que si cada uno de ustedes tiene que hacerse cargo de uno de estos aspectos, necesita tiempo para desarrollarlo. Por lo tanto, tienen que ponerse de acuerdo rápidamente en cuál es el modelo que van a elegir. Si no lo han hecho, por favor, decídanlo pronto. Yo he tenido varios compañeros de ustedes que han venido manifestando preocupación porque no están aportando y ellos ya se ven desarrollando el trabajo solos. Entonces, lo que les recomiendo a todos es establezcan una fecha límite para que decidan como grupo cuál es el modelo que van a trabajar, ¿cierto? Y si en esa fecha límite no se han manifestado y no se han reportado, los que sí lo hayan hecho, desarrollen el trabajo colaborativo. Los que no lo hagan pueden hacerlo de manera individual, pero obviamente van a tener que desarrollar los 5 aspectos, por supuesto, solos, y no van a recibir la puntuación completa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente y evitemos inconvenientes más adelante. Bien, ahora un poco como orientaciones teóricas, porque también me parece importante que ustedes lo aclaren. Esto es parte de lo que ustedes debían haber identificado en el paso anterior, ¿cierto? De qué es esto de la conducta normal a partir del caso de René. Primera aclaración, algunos confundieron lo que son, cuando se preguntaba qué es una conducta normal y cuáles son los criterios de esa conducta normal, algunos lo confundían con las causas. Ya las vamos a ver para que se den cuenta de la diferencia, pero tengan presente que son 4 criterios, ¿cierto? Cuando hablamos de qué es una conducta normal, pensamos en 4 criterios. Hay un primer criterio, que es el de perturbación. Este criterio nos dice que eso se presenta o se manifiesta cuando hay una experiencia de dolor físico o emocional, ¿cierto? Es decir, la perturbación significa eso, que hay este dolor que de alguna manera nos altera y altera nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿cierto? Aquí en este caso,
digamos que está asociado a un tema de cambios de cambios de la conducta de René, que justo coincide con la adolescencia, ¿cierto? Con estos cambios que también se presentan en esta edad, que seguramente tienen unas implicaciones también incluso biológicas, ¿no? Hormonales quizás, pero que sí se manifiesta con cambios constantes de humor, de trabajo, de inestabilidad, ¿cierto? De que no está conforme con nada, ella no sabe quién es o no se puede definir a sí misma, ¿cierto? Y eso seguramente le genera pues esa perturbación, ¿no? Ese dolor, esa alteración. Por otro lado está el deterioro, que es el segundo criterio, que nos habla de esta reducción en la habilidad que tienen las personas para funcionar a un nivel óptimo o a un nivel promedio. Y lo que nosotros vemos con René es que parece que nunca sabe qué es lo que quiere, parece que sí, todo el tiempo pues hay una inestabilidad, ella cambió constantemente de escuela, cambia constantemente de trabajo, no tiene parejas estables, ¿cierto? Hace planes que son irreales o que no son posibles de realizar, ¿cierto? Y en general siempre manifiesta una inestabilidad emocional. Y eso hace que no pueda adaptarse a una situación, tener una permanencia o constancia en sus actividades, y ahí se va generando pues un deterioro en su comportamiento, ¿sí? Fíjense que ella ya tiene 24 años y no ha logrado como una cierta estabilidad en sus proyectos y en lo que ella inicia, como se espera. El tercer criterio de conductas anormales es el riesgo para los demás y para sí mismo. Y eso implica pues el peligro o amenaza hacia el bienestar de la persona, ella digamos en propiedad, o también a su familia o a otras personas que la rodeen, ¿no? Y recordemos que según lo que ella manifiesta pues hay como constantes deseos impulsivos de hacerse daño o de hacerle daño incluso a sus padres, porque ella habla de castigarlos, ¿no? No sabe por qué, ¿cierto? Y se pone irritable y no sabe por qué, pero quiere hacerlo. Habla de pincharse un ojo, por ejemplo, de irse de la casa, de lanzarse por la ventana, de suicidarse, en fin. Incluso otro tipo de conductas, ¿no? De relacionarse con gente que quizás también está como en la misma tónica, que quizás consume sustancias, aunque no queda claro si ella también las consume o no, pero digamos que está en ese círculo que genera ese riesgo de alguna manera. Y finalmente, el último criterio, que se denomina conducta social o cultural inaceptable, que implica estos comportamientos que son considerados como atípicos dentro de un contexto, que no son obviamente bien vistos y que son sancionables de alguna manera, ¿no? Y lo que se encuentra en René es que ella no se adapta a ningún ambiente fácilmente, ella todo el tiempo está cambiando, ella tiene conductas impulsivas, incluso conductas agresivas, ¿no? Con sus familias, con sus amistades, ¿no? Una irritabilidad permanente, cambios de humor bruscos, fuertes, eh, que lógicamente pues la enmarcan o la encasillan pues en estas conductas que uno no espera y que no son aceptadas socialmente. Bien, por otro lado, dentro de las orientaciones teóricas, pues también encontramos las causas, ¿cierto? Las causas de las conductas anormales, que son las que algunos de ustedes confundieron con los criterios. Dentro de esas causas, pues están las biológicas, que son aquellas que son atribuibles a la herencia, a la genética o al funcionamiento físico. Las causas psicológicas, que son esos eventos o situaciones que afectan los sentimientos o comportamientos de las personas. Y las causas socioculturales, que tienen que ver con situaciones que se presentan en los diversos círculos de relación de las personas, por ejemplo, la familia, los amigos, el trabajo, etc. Otra orientación importante dentro de esta revisión teórica es la comprensión de la psicopatología, que bueno, básicamente nos ayuda a reflexionar un poco sobre el sufrimiento que tiene la gente, ¿cierto? Y en ese sentido nos ayuda a ver en un primer momento saber qué sufre la persona, es decir, reconocer que la persona tiene un sufrimiento que está dado a través de unos indicadores que son contemplados como signos y síntomas, ¿no? Esto digamos que nos ayuda a entender o a darnos cuenta de que la persona está mal. Los signos son estas constataciones objetivas que son observables de un estado de malestar de la persona, ¿cierto? Es decir, en el caso, por ejemplo, de René, ahí nos dicen que ella se ve bien, que se ve que viste bien, ¿cierto? Que en un principio
no quería hablar y después entonces ya empezó a hablar y a ser más suelta, ¿cierto? Y se mostró colaboradora. Esos son señales objetivas, es decir, alguien las está describiendo o las está constatando a partir de lo que observa, ¿cierto? Los síntomas son estas constataciones subjetivas que están dadas por experiencia personal de que algo está mal. Recordemos que René, por ejemplo, refiere que ella no sabe o dice yo no sé quién soy, no sé qué me pasa, ¿cierto? Ese tipo de vengo porque mis papás me tienen aburrida o porque la situación en mi casa está insoportable. Esas son constataciones que ella misma nos está dando a entender y podemos reconocer a partir de su experiencia. Entonces, para que lo tengan claro, la diferencia entre signos y síntomas, los dos funcionan como indicadores del malestar que tiene la persona, ¿cierto? La diferencia está en que unos son objetivos u observables de un externo y otros son subjetivos. Por favor, no lo confundan. Cuando hablen de la sintomatología de la persona, no lo confundan porque tendemos a veces a cometer ese error y el error en realidad es muy sutil. O sea, la diferencia es muy básica, pero es necesario que la establezca. El segundo, o digamos que el segundo interés de la psicopatología es saber qué sufre y ese qué con acento nos quiere decir es de qué está sufriendo la persona, ¿cierto? O sea, saber sobre la vivencia del sujeto, saber un poco reconocerla y también de alguna manera diagnosticarla o clasificarla. Eh, para eso tenemos pues todas las nosologías, las clasificaciones que nos ayudan a entender qué tipo de sufrimiento sufría la persona, qué tipo de patología es el que sufre la persona. Y el tercer, digamos como el tercer objetivo que persigue la psicopatología es saber por qué sufre, es decir, entender un poco como las causas del sufrimiento de la persona, ¿no? Hipótesis o suposiciones acerca de qué es lo que ha originado este dolor y este sufrimiento en las personas y que está relacionado con su trastorno o su alteración, ¿no? Y para ello pues surgen las teorías psicopatológicas, las distintas teorías o los modelos etiológicos que ustedes incluso están revisando nos ayudan a entender esa diversidad de causas que podemos encontrar. Unas centradas, por ejemplo, en las experiencias pasadas, ¿cierto? Otras centradas en la manera como la gente entiende, construye su realidad, cómo la comprende, el significado que tiene, ¿cierto? Que sería el caso en el primero, todo el análisis psicodinámico, en el segundo, toda la corriente de pensamiento cognitivo-conductual, ¿cierto? O, por ejemplo, otras teorías que se centran en comprender el sentido de vida que tiene la persona, lo que ha significado para ella la experiencia, las alternativas y las opciones que ve, que sería el caso de pronto del modelo humanista. Bien, entonces una vez revisadas estas orientaciones teóricas, espero que les ayude como a aclarar un poco como conceptos, ideas, aclararlo en función además del caso que estamos revisando, que es el de René. Recuerden que ustedes se van a concentrar en esta fase, en esta segunda parte del trabajo que están realizando en el aspecto colaborativo. Ya les había dicho que tienen que elegir un modelo, uno de los modelos etiológicos, uno de los 3 que se están proponiendo y entre todos desarrollar estos 5 aspectos. El ideal es que los 5 que conforman el grupo participen de manera unánime. Miren que digamos que a mayor colaboración entre ustedes es más fácil el trabajo, es decir, si cada uno se hace responsable de un aspecto, el trabajo va a ser súper sencillo y mucho más fácil de entender, ¿no? Pero si solo participan 2, solo participan 3, pues obviamente se van a recargar porque los otros no están aportando, ¿cierto? Y quien lo haga solo o quien quiera haciéndolo solo, pues va a tener que desarrollar los 5 aspectos. Entonces aquí en realidad, si vamos sumando, en realidad vamos aportando mucho más. Entre todos sumamos y no restamos. Esa es como la idea, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense que estos 5 aspectos que ustedes deben elegir uno de ellos, si participan los 5, por supuesto, el primero es resaltar el tipo de problema o trastorno identificado en el caso que se ha estudiado, ¿cierto? Aquí es importante que ustedes revisen estos signos o síntomas para que los resalten, los hagan evidentes y lo puedan contrastar con la clasificación del DSM-5 o del CIE-10. En esto les voy a dejar algunas pistas para que por favor lo analicen. Yo sé que algunos tienden a pensar que hay una alteración
depresiva, ¿cierto? Una alteración del estado de ánimo, porque efectivamente ella tiene cambios bruscos de estado de ánimo, algunos se inclinan a pensar en la depresión por estas amenazas de suicidio, ¿cierto? Pero consideren uno, el tiempo de permanencia de estos estados de ella, ¿cierto? Es decir, ella no ha sufrido depresiones constantemente, ni ha tenido intentos reales, sino simplemente alteraciones emocionales, ¿cierto? Y consideren también que, si se dan cuenta, empieza a aparecer en una fase de configuración importante del ser humano, que es en la adolescencia, ¿cierto? Donde además se empieza como a evidenciar o a poner más, a darse de manera más explícita los cambios de personalidad en ella, ¿cierto? O digamos en todos los seres humanos, la adolescencia es una etapa importantísima porque es donde nosotros estamos buscando nuestra autonomía, nuestra independencia, y este tema de conformar o de estructurar nuestra personalidad es donde se hace mucho más evidente en esta etapa, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo piensen, ya. Aquí no hay una alteración emocional de base, hay una alteración eh, de su personalidad de base, ¿listo? Para que lo tengan presente. Otro de los aspectos que tiene que ir acorde a el modelo etiológico es, a partir de esta revisión del modelo que ustedes elijan, pues mirar cuál es el autor o cuáles son los autores, cuáles son sus ideas más representativas, y no solo mencionarlo teóricamente, sino poder, a partir de esas ideas representativas, explicar un poco el caso, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se relacionan esas ideas? Y no sé, si se está hablando de, no sé, el sentido de vida desde el humanismo, pues entonces tendremos que mirar si es que en René de pronto no hay un sentido de vida, no se ha construido o no se ha visto un poco como capacidades, etcétera. ¿Listo? Otro de los aspectos que ustedes deben revisar será, por un lado, hacer el genograma. Digamos que el genograma pues no hace parte de ninguno de estos modelos etiológicos, pero pues es sencillo de hacer, así que es simplemente hacer como el mapeo de la conformación familiar según los datos que tenemos y hacer ese dibujo, ese genograma, y proponer algunas hipótesis eh, que se generan frente a este genograma, ¿cierto? De pronto ahí encontramos algunas de las explicaciones, pero lógicamente que vayan en coherencia y en la línea del modelo etiológico que ustedes han elegido. Ténganlo presente, por favor. Otro de los aspectos que pueden desarrollar es escoger una de las técnicas, una o varias técnicas que emplean el modelo para abordar el caso, definir esa técnica, es decir, explicar en qué consiste esa técnica y mostrar un poco cómo la aplicarían en este caso. Y finalmente, el último aspecto, que es presentar un poco como las ventajas y las limitaciones que tiene el modelo etiológico, ¿cierto? Que está relacionado un poco como reflexiones que ustedes también pueden hacer frente al modelo y frente al caso, ¿de acuerdo? Bien, espero que con esto queden pues claros los 5 aspectos. Vuelvo y repito, si entre todos aportamos, pues va a ser mucho más fácil este trabajo, y en realidad cada aspecto se puede desarrollar de una manera muy sencilla y muy rápida, que podemos integrar al final entre todos, siempre y cuando participemos los 5 integrantes del grupo. Chicos, recomendaciones generales. Leer la rúbrica de evaluación, por favor, siempre revisen, acostúmbrense a revisar siempre las rúbricas de evaluación de todas las actividades en todos los cursos, porque eso les ayuda a ustedes a orientar los criterios con los cuales se les evalúa y la asignación de puntos. Y ahí se dan cuenta, digamos, en dónde pueden hacer más énfasis para que sus trabajos queden mejor evaluados. ¿Listo? Tener presente los tiempos de participación. Recuerden que nosotros aquí establecimos unos tiempos de entrega con el fin de motivar que ustedes hagan sus entregas oportunas, ¿cierto? Que sea un proceso permanente, constante, no que dejen todo para última hora. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y más que en el trabajo colaborativo, tienen que ponerse de acuerdo, y si no, pues van a tener que hacerlo de manera individual. Igualmente, leer todas las realimentaciones que se dejen en los foros, ver los videos que se publican. Yo hace unos días publiqué uno de recomendaciones para la primera parte, y me di cuenta que la verdad la mayoría ni los vieron, porque pues me estaban haciendo las mismas preguntas, y porque a mí me llegan las notificaciones de cuántas veces los miran, y me di cuenta que
muy pocos lo vieron. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Yo voy a seguir retroalimentando a través de esa herramienta Loom, que es importante, pero si no ven la retroalimentación, pues va a ser complicado que puedan hacer los ajustes. Y la última recomendación es que guarden coherencia entre las ideas que ustedes plantean en el análisis del caso con el modelo elegido. Acuérdense que cuando hablen de hipótesis, por ejemplo, o cuando hablen de los referentes teóricos, pues tienen que referirse al modelo, ¿cierto? Entonces, si están hablando de un modelo cognitivo-conductual, por ejemplo, no sería coherente hablar de que algo pasa en el inconsciente de René, porque pues no tendría sentido, ¿cierto? Sería incoherente. Entonces, sean muy cuidadosos con eso, por favor. Y bueno, chicos, ya para terminar, pues esto un poquito como de reflexión, parte de lo que ya se les he dicho, que esto es un proceso permanente y constante de aprendizaje, que nos reta a organizarnos, a participar, a aportar para construir nuestro conocimiento. Entonces les deseo muchos éxitos, ánimo con la actividad y muchos éxitos para todos.